Pues muchísimas gracias por el espacio A sus órdenes. a la Cámara, a su presidente y al equipo que está aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Alfonso, por también ayudarnos a organizar el espacio, Víctor, por la logística para conectarnos. Mi nombre es David Lam, yo soy el director general de promoción a la competencia en la Comisión Federal de Competencia Económica, y parte de mi labor precisamente es salir a tener comunicación con diferentes actores de la economía y en particular con el sector privado para compartirles una serie de mensajes importantes que incluyen de manera primordial los derechos y obligaciones en materia de competencia que tienen. Y hoy queremos hacer mucho énfasis en las conductas que están prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica, algunas en específico que son particularmente relevantes para todos los sectores, y los recursos jurídicos que le da la ley, que le otorga la ley a los participantes en los mercados para poder disminuir las consecuencias negativas que puede tener el haber caído en una conducta que infringe la Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, para ello, esta presentación va a tener la siguiente estructura. Primero vamos a hablar de qué es la competencia económica y la política de competencia, para luego pasar a cuáles son los riesgos que tienen quienes participan en los mercados, es decir, en qué conductas pueden caer que son sancionables por ley, conocerlas bien, y ahí es donde vamos a hablar precisamente de estos recursos jurídicos que tienen las empresas para disminuir o evitar algunas de las consecuencias que por ley pueden tener. Y finalmente vamos a terminar con algunas recomendaciones para el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, en resumen, hoy les vamos a platicar sobre qué es lo que no se debe hacer y en caso de haber caído en una de estas conductas, qué se puede hacer para aminorar el impacto. Podemos empezar entonces platicando sobre qué es la política de competencia, y para ello es muy útil comenzar comentando qué quiere decir el término competencia económica. ¿Por qué? Porque pues, es un término que nos va a acompañar a lo largo de toda la presentación. Entonces, ¿qué es la competencia económica? La competencia económica es el esfuerzo que realizan dos o más personas, comercios o empresas. ¿Para qué? Para ganarse la preferencia del cliente o del consumidor final, es decir, de aquel al que le venden, a través de ofrecerle una mejor combinación de precio, calidad y variedad, es decir, venderle en mejores condiciones. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para ello? Tomar decisiones de forma individual, de forma independiente, es decir, fijarse solamente en su estructura de costos, fijarse en la situación de su mercado de manera independiente para así buscar darle a sus clientes las mejores condiciones posibles para esa compra, para esa contratación. Simple y llanamente eso es lo que quiere decir competencia. No debe confundirse con el concepto de competitividad. De lo que vamos a hablar es de competencia. Competitividad es un resultado natural de que exista competencia en los mercados. Competitividad es la capacidad de mantenerte dentro de la competencia. Pero la competencia es el esfuerzo por ofrecer esas mejores condiciones de compra. Ahora, ¿por qué es que en México y en más de 130, 140 países en el mundo hay políticas de competencia y autoridades de competencia que aplican leyes en este sentido? Pues es porque cuando hay competencia en los mercados se da una serie de beneficios económicos y sociales. Primero que nada, ya hablábamos de que cuando las empresas compiten, tienen que ofrecerle a sus clientes mejores precios. Y no solo eso, sino también combinarlo con una mayor calidad y una mayor variedad de productos y servicios. Pero la cosa no para ahí. Una empresa puede ir bajando su precio y pues de repente llega a su costo.
Entonces, ¿qué puede hacer para seguirse manteniendo competitivo, para seguirse manteniendo vigente? Pues tiene que invertir. Invertir esencialmente quiere decir parte de lo que ganas, en vez de irse al bolsillo del dueño de la empresa para que lo use para su consumo, en vez de eso, regresa a la empresa para que ésta se vuelva más productiva. Y productividad esencialmente quiere decir lograr más con menos. La inversión, por ejemplo, perdón, la innovación es un tipo de inversión, es decir, es dedicarle recursos de los ingresos a volverse más productivo a través de ser el primero en hacer algo de manera diferente. Pero puede haber también otro tipo de inversión. Puede ser mejorar las capacidades de los que colaboran con nosotros en la empresa, disminuir ciertos costos administrativos, comprar maquinaria nueva que logre tareas con menos combustible, por ejemplo, con menos electricidad, en menor tiempo. Es decir, es un concepto amplio y variado. También normalmente los sectores en donde hay competencia ofrecen a sus colaboradores mejores condiciones de empleo. ¿Por qué? Porque pues, si hay varias empresas que se dedican más o menos a lo mismo, las empresas, como todos nosotros sabemos, le tienen que dedicar a su personal ciertos recursos para capacitarlos. Y si los capacitas y luego se te van, pues esa inversión en capacitación la pierdes. Entonces, las empresas que capacitan a su gente tienen incentivos para retenerlas y ofrecerles mejores condiciones de trabajo. Y al final de cuentas, todo esto contribuye a que haya un mayor crecimiento económico y un mayor bienestar social. Entonces, en ese sentido, es que la competencia económica genera un círculo importante de beneficios que a su vez justifica que exista en varios países, como decía, más de 130, leyes de competencia y autoridades de competencia que las implementen. Y bueno, en el caso de México, esa autoridad es la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. La COFESE es un órgano constitucional autónomo, es responsable de vigilar las condiciones de competencia en todos los mercados, salvo los de telecomunicaciones y radiodifusión que corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Para qué? Pues para que, como decíamos, los mercados funcionen de manera eficiente, porque eso genera beneficios para los consumidores, para las empresas y para la economía en general. Y las autoridades de competencia, incluidas la COFESE, tienen un amplio rango de herramientas para lograr estas condiciones de competencia en los mercados. De manera conceptual y para hacer más sencilla la explicación, se pueden dividir a grosso modo en tres grandes cajones. Por una parte, hay atribuciones o herramientas que podemos llamar correctivas, es decir, que buscan corregir una conducta después de que se realizó, una conducta que sea contraria a esa dinámica de competencia. Hay otras que son preventivas, que como su nombre lo indica, tienen que ver con evitar que sucedan antes que sucedan los posibles escenarios o estructuras anticompetitivas. Y finalmente, hay atribuciones de promoción que lo que buscan es precisamente, como con esta sesión, generar un mayor conocimiento sobre la materia para que de esta manera se tenga también de alguna manera un carácter preventivo en este tema. Entonces, hoy nos vamos a concentrar mucho en la parte correctiva, sobre todo en ese primer renglón en letras negritas que dice prácticas monopólicas absolutas. Pero como verán, es un conjunto de herramientas interesante que aborda distintas facetas. Entonces, ¿qué riesgos corre el sector privado en esta materia? Como les decía, una parte importante de lo que necesitamos platicar y de lo que es importante platicarle al sector hoy es qué son las prácticas monopólicas absolutas. Las prácticas monopólicas absolutas esencialmente son acuerdos, ¿no?, que pueden tomar la forma de contratos, de convenios, de arreglos o de combinaciones de los anteriores. ¿Entre quiénes? Son acuerdos entre... Aquí la definición dice agentes económicos competidores entre sí. Esencialmente lo que quiere decir es empresas o
profesionistas, personas, etcétera. Agente económico es cualquiera que participa en un mercado con o sin fines de lucro. Y competidores entre sí quiere decir esencialmente que están en el mismo mercado, o para ponerlo de forma más sencilla, que ofrecen productos o servicios sustitutos, es decir, que podrían cubrir una necesidad de manera similar. ¿Y esos acuerdos qué sería lo que implican? Son prácticas monopólicas absolutas. Esos acuerdos entre empresas que producen o ofrecen el mismo producto y servicio, aquellos acuerdos que tienen como propósito o como resultado, la ley dice como objeto o efecto, ¿no? Que tienen, ahí les pido una disculpa, tenemos una falta de ortografía, que tienen como propósito o como resultado, por ejemplo, de alguna manera fijar o manipular los precios en el mercado, ¿no? Esta es la, por decirlo de alguna manera, la más evidente, la más obvia. ¿Por qué? Porque hablábamos que cuando hay competencia, lo que se busca es, o más bien, cuando hay competencia, las empresas buscan de manera individual decidir la mejor condición de precio posible para sus compradores. Y si las empresas acuerdan entre sí a qué precio van a vender, pues se rompe esa dinámica de competencia. Ahora, esta fijación de precios no necesariamente, o manipulación de precios, no quiere decir necesariamente si todos vendíamos a diferentes precios entre 7 y 10, ahora todos vamos a vender a 15. Puede también ser todos vamos a subirle un X porcentaje, o todos vamos a subirle 2 pesos, o todos vamos a ubicarnos en esta banda. Cualquier manipulación de precios cabe en esta definición. Y también cualquier definición de precios, es decir, no nada más es un precio de compraventa. Por ejemplo, una tasa de interés también es un precio. Entonces, una manipulación de tasas de interés también puede caer aquí. Una manipulación de tipos de cambio también puede caer aquí. El siguiente aspecto sobre el que las empresas no deben ponerse de acuerdo es sobre cuánto ofrecer en el mercado, es decir, restringir la oferta. ¿Por qué? Porque pues normalmente cuando se limita la cantidad disponible de un producto o servicio en un mercado, pues eso automáticamente te eleva el precio. Entonces son el 1 y el 2 en esta lámina, en realidad son temas espejo, ¿no? Uno te conduce al otro. Igual, restricción de la oferta no necesariamente quiere decir cada quien va a producir una X cantidad, puede decir le vamos a bajar un X porcentaje, puede decir solo vamos a vender X días de la semana, etcétera. El caso quizás mejor conocido en el mundo de un acuerdo para restringir la oferta sea el del cártel de países productores de petróleo, cuando dicen vamos a ahora vender X número de barriles, ¿no? Y le bajan para presionar el precio al alza. La tercera forma que pueden tomar las prácticas monopólicas absolutas es la segmentación de mercados. Y les quiero anticipar que ahorita vamos a ver algunos ejemplos reales de algunas de estas para que sepan que no los vamos a dejar nada más en las definiciones conceptuales. Segmentar mercados esencialmente quiere decir repartirse el mercado, ¿no? Esta repartición puede tener varias formas. Puede tener una forma geográfica, es decir, tú vendes en el norte, yo vendo en el sur. Puede tener una división por clientes. Tú le vendes a A, a B y a C, y yo le vendo a D, a E y a F, aunque estén revueltos en el espacio. Y también puede haber una segmentación temporal, es decir, yo vendo X días de la semana y tú estos otros. Puede haber también, yo vendo X temporada del año y tú esta otra temporada del año, etc. Bien importante también tener en cuenta el número 4, que es coordinar posturas en licitaciones. Principalmente uno entiende esto como licitaciones del sector público, aunque también puede referirse a las licitaciones que organiza una empresa X para proveerse por parte de otros de algún producto o servicio que ocupe. Y entonces esta es bien importante porque pues, las tres anteriores pueden de alguna manera darse dentro de esta cuarta cuando se hacen adentro de un proceso licitatorio, aunque las prácticas monopólicas absolutas en los procesos licitatorios pueden tomar varias formas. Vamos a ver algunos ejemplos. Y particularmente importante, creemos, es que conozcan bien
este concepto porque actualmente hay una investigación abierta relacionada con el sector de obra en el mantenimiento del tramo carretero Cuernavaca-Acapulco. Entonces, yo creo que es de particular relevancia entender bien el concepto en estos momentos. Y finalmente, el intercambio de información entre empresas que sean competitivas entre sí, que tenga alguno de estos propósitos o resultados, también puede ser sancionado con una práctica monopólica absoluta. En muchas ocasiones acompaña alguna de las anteriores y de hecho hay por ahí tenemos en el portal de la COFESE, con todo gusto les podemos hacer llegar, tenemos una guía para entender bien el intercambio de información y cuándo este puede ser riesgoso y cuándo lo es en menor proporción. Entonces, vamos a explorar un poquito más este tema de las prácticas monopólicas absolutas. Primero platicando sobre quiénes son quienes pudieran estar cometiéndolas. Y esencialmente, cualquier agente económico, sin importar su tamaño o la participación en el mercado, puede estar cometiendo una práctica monopólica absoluta. Este no es un tema de empresas grandes o pequeñas. Solo para darles una ilustración, de forma reciente ha habido investigaciones por prácticas monopólicas absolutas y sanciones, de hecho, tanto en el mercado de la tortilla de maíz de Jalisco, a empresarios pues relativamente de menor tamaño, como a administradoras de fondo para el retiro, en el caso más grande que ha sancionado la COFESE. Entonces, no es un tema nada más de grandotes. Como verán, también puede ser un tema de los chiquitos. Ahora bien, ¿quiénes son las áreas dentro de las empresas que tienen más riesgo de incurrir en una práctica monopólica absoluta o de generar que una empresa incurra en una práctica monopólica absoluta? Por una parte es el personal que tiene el contacto con competidores y que además, por ejemplo, está participando en actividades de ventas o de marketing, etc. ¿Por qué? Porque pues como ellos muchas veces son los que determinan precios, si además conocen a sus pares de las empresas competidoras, pues son quienes pueden tener la tentación de acordar a qué precio vender, qué cantidades vender, cómo repartirse a los clientes, etc. También es importante que tenga cuidado el personal que participa en cámaras y asociaciones empresariales. ¿Por qué? Porque tiene contacto frecuente con otras personas similares a ellos, pero que trabajan en la competencia. Asimismo, las personas que forman parte del consejo de administración de dos empresas que son competidoras entre sí, a veces hay personas de alto nivel que tienen un buen conocimiento de los sectores, de cómo estos funcionan, y que pudieran tener un lugar en los consejos directivos o de administración de más de una empresa, pues tienen que tener mucho cuidado de no llevar conocimientos de una empresa a otra que pueda provocar que las decisiones que tomen estas empresas resulten coordinadas de forma anticompetitiva. Y también quienes dirigen o trabajan en las cámaras y asociaciones empresariales, es importante que conozcan este tipo de conductas y que las entiendan bien para no caer en una posible participación en ellas como coordinadores, coadyuvantes, etc. Es decir, quizá no van a ser uno de los que alcanzan el acuerdo, pero sí de los que ayuden a que se dé este acuerdo, y quienes coordinan, coadyuvan, también pueden estar cayendo dentro de la definición de los dentro de una violación de la norma. De la ley. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores que tienen mayor riesgo y mayor probabilidad de caer en prácticas monopólicas absolutas? Aquellos, por ejemplo, en donde hay pocos competidores en el mercado, ¿no? Naturalmente, mientras menos participantes hay en el mercado, pues más fácil es para ellos alcanzar un acuerdo y menos probable es que alguno no vaya a querer entrar al acuerdo
o que el acuerdo se rompa. Este tipo de acuerdos en muchos casos son de naturaleza inestable, porque siempre está la tentación para uno de ellos de salirse del acuerdo, bajar un poco el precio y hacerse de una mayor participación en el mercado. Entonces, por ese lado, la sociedad tiene esa ventaja, ¿no? Que estos acuerdos en muchos casos son inestables. Pero naturalmente, donde hay menos competidores, pues más probable es que puedan darse y mantenerse estos acuerdos. También aquellos mercados a donde es difícil entrar porque hay altos costos, ya sea porque hay patentes, tecnologías caras, barreras jurídicas, etcétera. También generan, pues naturalmente que haya pocos oferentes y además que pues, los que ya están en tiempo se conozcan bien, seguramente, y pues faciliten este tipo de acuerdos. Cuando los productos son homogéneos o difíciles de diferenciar, pues también es más probable que estos acuerdos se den. Cuando la ventaja competitiva de una empresa puede estar en que le adiciona al producto cierto valor agregado que le ayuda a diferenciarse del producto del otro, pues es más probable que esa sea su mejor estrategia. Pero por ejemplo, el maíz en grano, ¿no? Entonces el frijol es igualito el de uno contra el de otro. Por ejemplo, el cemento es un producto muy homogéneo. La insulina, ahorita vamos a ver un ejemplo de insulina, es un producto muy homogéneo. Entonces son sectores en donde es relativamente más probable o factible que se dé uno de estos tipos de acuerdos. Y también los sectores que son estables en su crecimiento o con poca innovación. Por ejemplo, pensando en temas como las tecnologías informáticas, ¿no? Pues ahí normalmente que se lleva una parte importante del mercado es el que propone la siguiente innovación, se vuelve atractivo para el medio del mercado y sobre todo si consideramos que cuando lo adoptan muchos se vuelve la mejor tecnología para que lo adopten varios, ¿no? Ustedes piensen en los softwares que se utilizan para procesar textos o los softwares que son subyacentes a los sistemas operativos de los teléfonos celulares, por ejemplo. En ese tipo de espacios, cuando la innovación es importante, pues es más difícil que haya uno de estos acuerdos porque a veces la mejor estrategia está en ser diferente, pero hay productos o sectores en donde la innovación es poco probable y entonces ahí se vuelve más factible un acuerdo como estos. Y también es importante que pues, cualquiera que participa en un mercado conozca las sanciones que pueden existir por participar en una práctica monopólica absoluta. Hay de dos grandes índoles, las administrativas y las penales. Las administrativas, quizá la más importante, es la que se presenta por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta y que puede llegar hasta el 10% de los ingresos del agente económico. Si ustedes consideran que en muchos casos los márgenes operativos, ¿no? El precio que uno cobra menos el costo de lo que le salió generarlo, pues difícilmente el margen en muchos casos es mayor a 10%, pues esta es una multa importante que deben las empresas buscar evitar. También para quien participa directa o indirectamente en representación o por cuenta de un tercero, de un cartelizado, también hay multas que pueden llegar a 16 millones de pesos y también inhabilitación para ejercer cargos como directivos. Y como les decía, quien coadyuva, propicia, induce, coordina, aunque no sea un participante en ese acuerdo, también puede tener multas que pueden llegar a 180,000 unidades de medida de actualización, es decir, 14.5 millones de pesos. Y finalmente, hay sanciones penales que pueden ir de 5 a 10 años. Entonces, como verán, como decíamos, la competencia genera beneficios sociales importantes. Cuando se rompe esa dinámica de competencia, por lo tanto, genera costos sociales importantes y es por ello que el legislador le pone sanciones tan fuertes a este tipo de conductas, porque resulta importante, por un lado, asegurarnos de que quien la realiza
reciba un castigo y que ese castigo sea disuasorio, ¿no? Y la pura existencia de las multas sea disuasoria para que estas conductas no se repitan, porque como decíamos, el costo social que generan es alto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. David, Sí. me gustaría interrumpir un poquito porque me tengo que retirar, pero quiero hacer un par de comentarios. Por favor. A ver si lo puedes abrir ahí para... Sí. Ojalá hayan llegado más compañeros de delegaciones, porque es importante. Nosotros, gracias David Lam y Mariana Escalante por estar aquí con nosotros. Continúa la videoconferencia, pero quiero manifestarte inquietudes que tenemos en el sector que nos han generado pues, una serie de problemas para ser competitivos, para poder nosotros continuar en el mercado como constructores, y un tema es el transporte. El transporte de materiales para construcción nos ha generado un problema muy grave en casi 25 estados del país. Nos atendieron y se llevó a cabo el problema que se generó en Sinaloa, y creo que se acudió por parte de COFECE de una manera oportuna, y se ha abierto la oportunidad a que participen no solamente un grupo o sindicato que tenía manipulado todo el control de este servicio. Pero en otros estados tenemos el mismo problema. Y el asunto es que, aunque entendemos perfectamente que en nuestro país tenemos libre competencia y libre concurrencia, pues no es así en el tema del transporte. Y este es un ingrediente en materia de costos muy importante en la industria de la construcción, y más para los que se dedican a construir infraestructura en nuestro país. Entonces, a mí me gustaría, este tema lo vimos con la licenciada Alejandra Palacios, lo conoce muy bien, que avancemos para ver cómo podemos nosotros entregarles información y que se pueda acudir. Sabemos que este es un tema de ley, de cumplimiento. Creo que tenemos libertades los mexicanos para contratar al que nosotros queramos. Siempre que se cumpla con todo el estricto apego al Estado de Derecho. Sin embargo, no está siendo así, y tenemos empresarios que tienen equipo de transporte y no pueden ponerlo a trabajar porque los sindicatos simplemente no los dejan. Y este es un reclamo que posiblemente se los hagan saber. Y otro David, que es importante comentar, que dentro de las licitaciones públicas nos protestan muchos compañeros constructores que se restringe la oportunidad de participar en ellos, porque acuden en las bases de licitación o en las juntas de aclaraciones a meter algunas restricciones para que no puedan participar, a veces empresas mexicanas inclusive, a veces empresas que tienen una trayectoria de muchos años, simplemente porque no cuentan con tal o cual equipo. Y creo que eso está en contra de la misma ley de obra pública. Entonces, estos dos temas me gustaría, yo sé ustedes atentamente, todos estos tipos de conductas nosotros hemos tratado de no caer en ellas. Propiciamos que en nuestros 44 delegaciones, nuestros 12,000 empresarios entiendan que no nos conviene estar generando este tipo de conductas o de propiciando monopolios, porque es una ley y se puede caer en sanciones. Pero también necesitamos el apoyo, porque estos dos puntos de los que les estoy hablando es recurrente y ha sido en los últimos años en nuestro país un problema grave. No se ha corregido, necesitamos generar, alguna línea de denuncia para estar canalizando este tipo de actos fuera de la ley que no nos permiten participar y que no nos permiten también ser competitivos. Entonces, simplemente quería ponerlo de manifiesto porque pues en este momento que me toca a mí ser representante, yo también soy constructor, me lo han pedido mis compañeros. Algo tenemos que hacer en materia de transporte, y también que el mismo gobierno de los 3 niveles entienda perfectamente que no puede restringir la oportunidad de participación de empresas que a las luces de todos tienen capacidad para ejecutar un proyecto.
Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, David, Muchas Diana. Esta es su casa. Continúa la videoconferencia. Yo me voy aquí a otra reunioncita que tengo. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Saludos, por favor, a la licenciada Alejandra. ¿Sí? ¿Cómo no? Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, María. Son de Sí, gustas. Aquí estamos. sí, gracias. Voy a hacer la banderita tantito a un Cuando lado. quieras. para- Te sientas como- Bien. Pues continuamos con nuestra presentación. Perfecto. Me da mucho gusto ver que ya tenemos Ha ido aumentando. muchos más oyentes por ahí, así es. Sí, también se integraron nuevas delegaciones Zacatecas, no estaba. Excelente. Bueno, justo veníamos, como recordarán, de hablar de las sanciones que pueden existir por caer en estas conductas. Y pues no se limita el tema a recibir algunas sanciones. También es importante reconocer que cuando una empresa cae pues en cualquier falta a la ley y en particular estas, pues le genera un impacto reputacional, ¿no? No es, digamos, las empresas no existen en el vacío, ¿no? Existen en un contexto social, empresarial, y pues el saber que incurrieron en este tipo de conductas pues le puede pegar a su reputación. Además pues de los costos legales, ¿no? Que implica a veces pues tener contratados abogados, etcétera. También genera que la empresa se distraiga de sus actividades productivas sustantivas, y pues también puede haber impacto sobre ya personal, sobre pues los directivos y otros colaboradores de las empresas, como vimos en la parte de las sanciones. Y pues el mercado también resiente este tipo de conductas. Como decíamos, suben los precios al consumidor. Este tipo de conductas también eventualmente incentivan y llevan a que los productos y servicios que se ofrecen sean de menor calidad. Cuando hay acuerdos anticompetitivos, se reducen los incentivos para innovar y ofrecer mejores productos y servicios. Y también genera efectos antidistributivos. ¿Por qué? Porque los consumidores pagan más de lo que hubieran pagado, y pues se redistribuye la riqueza normalmente de manera regresiva, es decir, se genera, puede ser un factor de generación de mayor desigualdad. Y cuando estamos hablando de las licitaciones públicas, pues resulta en un gasto ineficiente de los recursos públicos, es decir, dinero que se puede haber utilizado para otros fines de política pública, para otros fines de política social, educativa, de salud, terminan utilizándose o mal utilizándose en pagar un excedente a quien pues lo obtuvo de manera ilegal o indebida. Y ahora sí vamos a platicar algunos ejemplos, porque creemos que eso puede ser muy interesante para ustedes. Tenemos varios. Este primero que les quiero comentar ya tiene tiempo, pero es muy emblemático y por eso vale la pena comentarlo. Tiene que ver con la coordinación de posturas en licitaciones de insulina y suero comprados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué fue lo que pasó? Entre 2003 y 2006, algunos laboratorios, seis laboratorios a través de 8 personas, se estaban coordinando para turnarse quién ganaba las licitaciones de insulina, ¿no? Entonces tenían ahí un sistemita para decir a quién le tocaba cada una. El IMSS en aquel entonces hacía muchas licitaciones de pequeños volúmenes, y pues normalmente las posturas de precio ganadoras eran muy parecidas, ¿no? Si no es que idénticas, eran muy estables y además eran muy elevadas. Entonces la COFESE detecta esta conducta y en 2010 multa por 151 millones de pesos a estas empresas y personas. Pero la cosa no paró ahí. También la COFESE le recomendó al IMSS mecanismos para diseñar licitaciones que promovieran más la competencia. De hecho, de aquí es donde nacen las famosas compras consolidadas, donde el principio es, en vez de estar comprando de a poquitos en muchas ocasiones a lo largo del año, junta toda tu necesidad y además súmale la de otros espacios del sector público en una compra grande
que no se pueda repartir de esta manera. Y entonces veremos si todavía hay quien se atreva a pues esperarse a ver si le toca en 4 años, ¿no? En vez de ahora. Y entonces pues ahí lo que se genera es el incentivo a pues ir por el pastel completo, como siendo más ambicioso en la reducción del precio que se ofrece. ¿Por qué es importante un caso como este? Pues porque el IMSS es el principal comprador de materiales y suministros médicos. Más o menos cuando estábamos analizando algunos datos interesantes de este caso, que fue en 2014, el IMSS estaba comprando 48,000 millones de pesos. Y en estas compras estaba el IMSS pagando, fíjense, 57.6% de sobreprecio en insulina y 2.9% en suero. Incluso el 2.9% es bastante grave. Y en un estimado de daño, la COFESE se calculó que el IMSS estaba gastando de más o desperdiciando 622.7 millones de pesos. Ese dinero, como dice ahí en la lámina, le hubiera alcanzado para comprar 727 ambulancias, 47 unidades de tomografía o 2.168 incubadoras, o construir 5 clínicas con 10 consultorios cada una. Aquí tenemos una gráfica que muestra un poquito el comportamiento de este mercado. Si se fijan, hay un periodo ahí de 2003 a finales de 2005, principios de 2006, en donde cada puntito es una postura ganadora y los colores son diferentes empresas. Si se fijan, pues hay colores de varios, y las posturas ganadoras pues casi siempre son las mismas. Luego ahí hay un momento como de caída, no sé si aquí se puede señalar acá, ¿no? Ahí lo que pasa es que entra un nuevo competidor que rompe el cartel, y luego este espacio de acá a la derecha es cuando ya tenemos las compras consolidadas. Si se fijan, las compras son mucho menos frecuentes y los precios van variando mucho. Otro caso que quiero compartirles es, de hecho ya se los habíamos anticipado, es el acuerdo de fijación de precios en el mercado de tortilla en Jalisco. ¿Tienes un segundito, Mariana? En este caso lo que pasó fue que dos empresarios de la masa y la tortilla establecieron un rango para la venta de la tortilla entre 9 y 14 pesos. Y este acuerdo fue facilitado además por un funcionario público estatal. Entonces la COFESE inicia la investigación, encuentra diferentes elementos que avalan este acuerdo. Entre ellos pues hubo una rueda de prensa para darlo a conocer. Y entonces hubo una multa para los dos industriales y el servidor público de más de 390,000 pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Que el precio de la tortilla en Jalisco al cabo de un mes subió 7.6%, y nada más para tener un contraejemplo, en ese mismo periodo en Monterrey no varió. Entonces este acuerdo, para tenerlo en un X rango, en un cierto rango, pues genera un aumento de precios. ¿Por qué es importante? Pues en la zona metropolitana de Guadalajara nada más, ya no digamos en el estado de Jalisco completo, se consumen en promedio al día 620 toneladas de este alimento, y el daño causado al bolsillo de los consumidores fue de 52 millones de pesos. En sectores como este es particularmente lacerante que se cometan prácticas monopólicas absolutas, ya que los hogares de menores ingresos son quienes destinan una mayor parte de sus recursos a la compra de bienes básicos, como son alimentos, y en particular como la tortilla. Entonces, pues el daño resulta pues de una relevancia relativa mayor para los hogares de menores ingresos. Otro ejemplo interesante, que también ya les adelantábamos, fue la segmentación de mercados por parte de las administradoras de fondo para el retiro. Aquí, ¿qué fue lo que pasa? Que entre 2012 y 2014
algunas afores acordaron limitar cuántos traspasos entre afores se pueden dar. Como ustedes seguramente saben, las afores son oportunidades para que ahorremos para nuestra jubilación, ¿no? Y ¿qué es lo que buscamos? Que ese dinero, por un lado, crezca, es decir, que tenga los mayores rendimientos posibles, y por el otro lado, que la empresa, por administrar nuestro dinero, nos cobre los menores rendimientos. Entonces, esas son las variables en donde pueden competir por nuestra preferencia las afores, y además la normativa nos permite a nosotros, que somos los usuarios, cambiarnos de afore cada X tiempo. Y entonces el acuerdo de las afore tuvo que ver con pues limitar el monto de traspaso entre administradoras de fondo para el retiro y pues con ello limitar la posibilidad de los trabajadores de cambiarse de una afore a otra. ¿Eso qué es lo que genera? Que las afore gasten menos en actividades de promoción, ¿no? De tratar de llevarte a su afore, sin que ello se hubiera reflejado en mayores rendimientos o en menores comisiones. Y entonces en 2015 la COFESE inicia una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas y encuentra que en efecto había intercambios de información, ¿no? Había contacto entre estas empresas para llevar a cabo estos acuerdos y además que sabían que lo estaban realizando y que pues era una conducta indebida, ¿no? Porque ocultaban sus nombres. Y bueno, entonces en 2017 la COFESE le pone una multa a 4 de estas administradoras de fondo para el retiro y a 11 personas por más de 1.100 millones de pesos. Y entonces, bueno, pues esto resulta importante porque pues es el dinero con el que nos vamos a retirar todos los que tengamos este recurso y que no hayamos caído en el esquema anterior del Instituto Mexicano del Seguro Social. Otro ejemplo interesante, también es en contratación pública, es el de la fijación de precios y coordinación de posturas en licitaciones de condones y de sondas de látex. Este caso tiene la particularidad de suceder desde la investigación de mercado. Las dependencias públicas que van a comprar, en muchas ocasiones, antes de lanzar sus procesos licitatorios, buscan entender mejor el mercado, es decir, a qué precio se vende nuevamente ese producto, quién lo oferta, ¿no? Todo esto para tratar de armar una mejor licitación. Y bueno, en este caso, desde la etapa de investigaciones de mercado, 2 empresas se ponen de acuerdo para mandar, por decirlo de alguna manera, cotizaciones más altas y con eso aumentar los precios máximos de referencia que se iban a considerar en las bases de licitación y con eso pues empujar ya eventualmente los precios a los que se compre hacia arriba. Además, había empresas que se repartían las licitaciones. ¿Cómo? Nada más por poner un ejemplo, supongamos que una de esas empresas se llamaba Empresa 1, se llevaba el 80% de sondas y la empresa 2 el 20%, y en condones se llevaban el 80% la 2 y el 20% la 1. Entonces se repartían un poco los productos. Entonces la comisión de hecho recibió una denuncia por estas posibles prácticas monopólicas absolutas. Encontró que de hecho esta colusión entre empresas ocurrió entre 2009 y 2013 y multó a 5 empresas y a 7 personas con un total de 112.8 millones de pesos. ¿Por qué es importante? Pues el sector público de la rama de salud es el principal comprador de condones y sondas de látex. El gobierno estuvo pagando sobreprecios que van de entre 10.71 y 136% en la parte de sondas. El daño causado al consumidor, al erario público fue de 177 millones de pesos y pues ya un poco hemos platicado de este tipo de montos que otras utilizaciones que son benéficas desde la perspectiva social podrían tener. Y el último caso que les voy a platicar tiene que ver con la coordinación de posturas en licitaciones para el monitoreo de medios. Ustedes seguramente saben, igual algunas de sus empresas también lo hacen, contratan, quizás la Cámara también lo haga, ¿no? Contrata a una empresa que le diga en qué
en qué periódicos y qué notas salieron sobre los temas que les son relevantes. Entonces algunos entes públicos contratan este tipo de servicios. Y bueno, en este caso resulta que 3 personas y 5 personas físicas se dedicaban a manipular las propuestas económicas y cotizaciones para este tipo de productos, coordinaban las posturas, y aquí lo que acaba pasando es que normalmente se la llevaba una, y esa una, como premio a las otras por haber cotizado más alto, pues las subcontrataba en la esfera regional, pues para que también tuvieran parte del mercado. Entonces, en 2018 la COFECE sanciona a los participantes de esta colusión con 7.2 millones de pesos, y pues se vieron afectadas 15 instituciones públicas que estuvieron pagando sobreprecios aproximadamente de 14.5%, lo que generó un daño de aproximadamente 3.1 millones de pesos. Entonces, un poquito un inicio de sugerencias de qué pueden ir haciendo las empresas para evitar caer en este tipo de prácticas. Pues uno muy importante es evitar comunicaciones y acuerdos entre competidores que tengan como objeto o efecto cometer una práctica monopólica absoluta. Incluso le comentábamos que una de las conductas que puede ser considerada práctica monopólica absoluta precisamente es el intercambio de información, sobre todo aquella información que puede ser estratégica, es decir, conducente a una práctica monopólica absoluta, ¿no? Evitar esa y cualquiera de las otras 4 conductas tipificadas en la ley. Incluso, y esto es bien importante, esta última partecita que viene aquí en este renglón, aún con el aval o coordinación de una autoridad pública. Recordarán este caso, ¿no?, que les comentábamos de tortillas en Jalisco. Decíamos que aquí el acuerdo fue facilitado por un funcionario público estatal. Las autoridades no pueden, salvo que lo tengan explícitamente expresado, las autoridades en general no pueden andar fijando precios ni sentando a la mesa a sectores para fijar precios de nada, ¿no? Entonces, no se confíen porque una autoridad pública, ya sea local, municipal o federal, les diga, no, sí, ahorita nos sentamos para acordar el precio, porque aun con el aval o coordinación de autoridad pública, cuando ésta está rebasando sus atribuciones, porque no tenga explícitamente permitido la coordinación de fijación de precios, pues las empresas pueden estar sintiéndose seguras falsamente y cayendo en una de estas prácticas. Y también cuando se haya incurrido o participado en una de estas prácticas o se esté todavía en la práctica, es recomendable solicitar una pronta adhesión al programa de inmunidad, que lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Para las empresas y quienes son, sobre todo, empresas miembros de cámaras y asociaciones empresariales y las personas que asisten por parte de las empresas, es importante evitar intercambiar información que pudiera derivar en una práctica monopólica absoluta. También es importante evitar solicitarle a la cámara o a la asociación que funcione como una especie de lugar de encuentro en donde se pueda dar este intercambio de información que pudiera configurar una práctica monopólica absoluta. Y también es importante que las personas que las empresas manden a las reuniones dentro de la cámara o asociación tengan una capacitación en el marco jurídico de competencia, precisamente para que sepan qué temas deben evitar en la comunicación con sus competidores. Las recomendaciones para las cámaras o las asociaciones empresariales en sí es pues no implementar reglas que disminuyan la competencia entre sus miembros, reglas o algún otro tipo de esquema. También es evitar la sugerencia, recomendación, el avalar, el discutir o ser el medio para algún tipo de intercambio de información estratégica que pudiera derivar en una práctica monopólica absoluta. También, si hay intercambios de información, tener mucho cuidado y seguir
la guía que emite la COFESE para reducir el riesgo de que ésta sea estratégica. Algunas ideas son pues, que sea información histórica, ¿no? Mientras más vieja mejor, que sea agregada, mientras menos fácil sea identificar a cada uno de las empresas mejor, y en general que no contenga elementos, como decía, que puedan derivar en una práctica monopólica absoluta, y también de preferencia se sugiere que quien la recolecte, la procese, la agregue, sea un tercero independiente, es decir, alguien que no sea un participante del mercado. También la sugerencia es que no haya una obligación para los miembros a proporcionar la información ni intercambiarla entre ellos, y que las personas que trabajan en la Cámara pues también estén capacitados en el marco jurídico de competencia. Y finalmente, es importante también que quienes participan en cualquier mercado sepan que la COFESE tiene atribuciones para realizar visitas de verificación, por ejemplo, y para hacer solicitudes de información pueden ser participantes en la práctica o incluso a quienes no estén participando en la práctica pero que pudieran tener información útil para la investigación. Es importante que no se obstaculice o se impidan las visitas de verificación, las solicitudes de información, porque también contemplan sanciones. Ahora vamos quizás a la parte que puede ser más interesante para ustedes, que tiene que ver con y por cierto, en estas visitas de verificación que realiza la COFESE, también es importante saber que pues, cuando se obtiene información de estas, pues puede haber información adicional, ¿no? a la relacionada con la práctica investigada, que lleve a conocer de prácticas similares, pero en otro mercado que todavía no habían estado siendo investigadas. Entonces ahora sí vamos a esta parte del programa de inmunidad y reducción de sanciones, que como les decía es un esquema que es importante conocer para quienes están realizando o realizaron prácticas monopólicas absolutas. ¿Qué es? Esencialmente es una oportunidad para quienes estuvieron involucrados en este tipo de conductas de tener una reducción en las sanciones y la posible inmunidad penal. Quienes pueden adherirse son quienes participan en el acuerdo, también quienes coadyuvan, ¿no? Y quienes participan por cuenta y orden de alguien más en la realización de este tipo de conductas, de las prácticas monopólicas absolutas. ¿Qué es lo que hay que hacer para obtener la inmunidad? Pues acercarse con la Comisión Federal de Competencia Económica, ahorita vamos a ver cómo. Es importante reconocer la participación en esa conducta anticompetitiva y cooperar con la autoridad de manera confidencial, esto es importante subrayarlo, en el transcurso de la investigación y, si esta deriva en ello, en el procedimiento seguido en forma de juicio y en el proceso sancionatorio. Hay que entregar información relevante, es decir, información que sea útil para llevar a cabo la investigación, y algunos requisitos adicionales. ¿Y cuándo pueden adherirse? Pues puede ser en cualquier momento, pero ya no cuando ya concluyó la investigación. Es decir, si la investigación no ha iniciado, pueden adherirse. Cuando la investigación está en proceso, pueden adherirse, pero una vez que ya terminó la investigación y ya inició el procedimiento seguido en forma de juicio, ahí ya no hay posibilidad de adherirse. ¿Qué es lo que pueden obtener como beneficios quienes se adhieren al programa de inmunidad? Y quizás aquí es donde yo les llamaría muchísimo la atención, ¿no? Si se tuvieran que quedar con 2 o 3 conceptos de esta plática, serían: ¿qué son las prácticas monopólicas absolutas? Que, como ya dijimos, son acuerdos que rompen la dinámica de competencia porque implican manipular entre todos, o sea, de forma coordinada, los precios, la cantidad, la segmentación de mercados, las licitaciones, ¿no? ¿Qué son las prácticas monopólicas absolutas? Entenderlas bien, referirnos a los ejemplos para entenderlas todavía mejor, y luego saber que existe como recurso jurídico el programa de inmunidad, que tiene además estos beneficios. Esto quizás sería el tercer aspecto importante para recordar, ¿no? La existencia y, segundo, los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Pues por un lado puede haber reducciones importantes en la multa para quien se adhiere y colabora de forma constante con la investigación, como decíamos, y el proceso sigue en forma de juicio. Las multas pueden
la reducción en la multa puede ser de casi el 100% para el primero en adherirse. Pagaría una unidad de medida de actualización, una UMA, el primero en adherirse. El segundo en adherirse puede tener una reducción de hasta la mitad, el siguiente del 30% y los subsecuentes de 20%. Insisto, esto es cuando cumplen con todo el caminito, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Y también quienes entran en esta lógica pueden recibir la inmunidad penal, es decir, no ir a la cárcel. Entonces, si se fijan, pues es bien atractivo el conjunto de beneficios que se pueden obtener, sobre todo si consideramos que, pues, quizás uno de los que estaba participando con nosotros en el cártel puede ser el primero en llegar y llevarse la reducción más importante y dejarnos a nosotros solo después una reducción parcial. Para ir entendiendo un poquito mejor algunos de los conceptos relevantes. Entonces, ¿quién conforma el cártel? Pues los agentes económicos, ya sean personas físicas o morales, que entraron en uno de estos acuerdos colusorios, es decir, que entraron en estos acuerdos de manipulación de precios, de manipulación de la cantidad ofrecida, de manipulación del mercado a partir de su segmentación, de coordinar posturas en licitaciones o de intercambiar información con alguno de estos fines. Entonces, ¿qué es lo que quiere saber la COFESE? Pues por una parte, ¿quiénes estaban participando? ¿No? Bajo esta definición que comentábamos. ¿Cuándo sucedió la práctica? Es decir, ese periodo en el que se dio este acuerdo, en el que fue vigente, en el que se ejerció. ¿Dónde sucedió? ¿Dónde es, pues, tanto la dimensión geográfica como en qué productos o servicios estuvo operando? Y además el mecanismo de operación y el sistema de vigilancia que este mismo tuvo. Es decir, ¿qué formas tenían o cómo se decidieron, por ejemplo, esas reparticiones de mercado? Y qué mecanismos hubo para asegurarse de que se fuera respetando el acuerdo. En algunas ocasiones ha sido a través, por ejemplo, de cámaras y asociaciones, ¿no? Entonces, un poquito el caminito que hay que seguir es, en primer lugar, solicitar la adhesión al programa. Para ello hay que acercarse a la COFESE. Ahorita vamos a dar los datos para entregar información. La COFESE evalúa la información y si le parece suficiente para contribuir a ese proceso de investigación, esto es con la autoridad investigadora, se le otorga un acuerdo condicional, insisto y subrayo el condicional, de beneficios. En la etapa 2 hay que colaborar ya en el proceso de investigación de manera constante y ya en la etapa 3 es seguir con la colaboración en el proceso seguido en forma de juicio, así como en la resolución que emita el Pleno de manera definitiva sobre pues las multas y eventualmente también sobre los beneficios que se le dan a los adheridos al programa. Entonces, el primer paso, como les comentaba, implica un contacto con la COFESE. De entrada, es posible que antes de adherirse, un interesado pueda buscar una reunión con el titular de la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica o con el director general que investiga las prácticas monopólicas absolutas. Eventualmente el contacto para todo lo relacionado será con estas personas y ya los medios para realizar una solicitud son el correo electrónico inmunidad@cofese.mx y un correo de voz a través del teléfono 55 como clave de la Ciudad de México 2789-6632 o 55 como clave de la Ciudad de México 2789-6500 extensión 6623 y pues ahí hay que dejar el mensaje en el correo 2 para ser posteriormente contactados. Los invitamos también, tenemos un video adentro de nuestro portal que explica nuevamente qué son las prácticas monopólicas absolutas y el programa de inmunidad. Es un video relativamente accesible en su comunicación, en sus mensajes, nuestra recomendación, y con todo gusto les podemos pasar el link exacto a través de la cámara si nos lo permiten. La recomendación es que le dediquen
menos de 3 minutos a verlo todo el personal de cada una de sus empresas. Y quizás por el horario pudiera ser interesante. Hay algunos otros temas que son interesantes, pero que salen un poco de lo que principalmente queríamos conversar con ustedes. Quizás vale la pena cerrar comentándoles que pues la COFECE ha sido muy eficaz en aplicar la Ley Federal de Competencia Económica. En 2017 realizó 34 investigaciones de manera simultánea, 13 iniciadas por conductas anticompetitivas, y el número de solicitudes de inmunidad ha crecido, ¿no? Aumenta en 50% de 2017 con respecto a 2014, y estas visitas de verificación, es decir, esta herramienta que tiene la COFECE para acudir a las empresas y obtener la información directo de forma informática y también con fotocopias que tienen las empresas, pues ha ido en aumento de manera importante. Tan solo en 2017 la COFECE impuso multas por más de 3.600 millones de pesos. Y también es importante que sepan que el 33% de la cartera de investigaciones absolutas de la COFECE está relacionada con la contratación pública. Y bueno, y ahí aparecen las investigaciones en curso relacionadas con el sector público. Está la de las obras públicas en la autopista Cuernavaca-Acapulco. También hay unas de compra de acero, otras de medicamentos, de estudios de laboratorio y banco de sangre, de compra de cepillos dentales, de waterímetros de bonos. Y finalmente les sugerimos entrar a nuestro portal, y también les podemos mandar los enlaces directos. Este documento de en medio, que se llama Recomendaciones para el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica dirigidas al sector privado, pues les va a dar algunas ideas sobre cómo ir implementando un programa de cumplimiento de la ley de competencia en sus empresas, que puede ser, por cierto, adicional o aprovechar, hacer sinergias con otros programas de cumplimiento que ustedes seguramente tienen. Me imagino los tendrán de manera importante en materia de protección civil, ¿no? De seguridad del personal por el tipo de actividad que realizan. Entonces pueden aprovechar esa estructura, ¿no? Como verán, no hay mucha novedad, ¿no? Sugerimos que la cultura de la competencia sea parte de la cultura corporativa, asegurarse de tener una persona encargada del programa, hacer un análisis de riesgos e implementar controles para mitigarlos, hacer guías, manuales y políticas internas, ¿no? Para que la gente se entere y conozca de este tipo de conductas que deben evitar, ir monitoreando su implementación, tener acciones disciplinarias para quienes pudieran eventualmente, con algunas conductas internas, quizás llevar a la empresa a una posición incómoda, o incluso a ser investigada por la Comisión Federal de Competencia Económica. Y también porque no puede haber acciones que incentiven, ¿no? o que reconozcan un buen comportamiento desde esta perspectiva. Y finalmente hacer una evaluación completa del programa. Y por último, tenemos también un pequeño video que pueden ustedes aprovechar con su personal para sensibilizarlos sobre la importancia de esta idea de tener un programa de cumplimiento de la ley de competencia, que también con todo gusto les compartiremos, ¿no? Entonces, quizá para permitir un pequeño espacio, yo lo dejaría ahí por el momento para poder recibir preguntas, unos 15, 20 minutos, si estamos de acuerdo. Perfecto. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Creo que el tema es sobremanera importante. Es un esfuerzo que realmente se ha estado realizando para incentivar la competencia y para quitar vicios que a lo largo del tiempo se han ido generando, algunos de los cuales quizá estemos familiarizados con ellos, y saber que existe una ley que está para vigilar esto y para castigar a los que incurran en estas faltas, y también conocer de los mecanismos, como ahorita vemos, de la forma de saber si por alguna causa hemos sido involucrados, pues saber los riesgos que estamos corriendo y la forma también de solucionar el problema
en un momento determinado. Por supuesto. A sus órdenes, adelante, delegaciones. El que tenga pregunta, por favor, abra el micrófono y siguiendo la secuencia original, ponga la pregunta y posteriormente le pido cierre su micrófono para que mejor comprensión de todos los demás. Adelante. Gracias, David, muy amable. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, mientras se animan, me queda una pregunta. Sí, por favor. En las licitaciones, ¿la COFESE interviene en base a una denuncia o simplemente por norma están pendientes? Porque Es una buena pregunta. Hay varios caminos por los que la COFESE puede iniciar una investigación. Una es por denuncia, efectivamente. Es decir, que alguien que supo de la práctica, quizás un afectado, pero no necesariamente, se sepa que es una posible práctica monopólica absoluta y que denuncie y aporte elementos que conduzcan al inicio de la investigación. A veces las adhesiones al programa de inmunidad son las que ayudan a iniciar, es decir, el programa de inmunidad uno se puede adherir antes de que inicie la investigación y muchas veces eso es lo que hace que inicie la investigación o ya iniciada la investigación. Y la COFESE también puede abrir investigaciones de oficio. Entonces, sí, la COFESE lleva a cabo un seguimiento del comportamiento de ciertos mercados, ¿no? Lleva a cabo, pues sí, una observación de la actividad económica que en muchas ocasiones le permite hacerse de pues, elementos de, pues, indicativos de una posible práctica monopólica. Entonces ya le entran un poco más a fondo ahí en la autoridad investigadora y eso puede también disparar una investigación. Ok. Porque, por ejemplo, en cuestiones de obra pública, el monto propio de una obra determinada que obliga a la licitación, a veces internacional inclusive, cuando hay una práctica en donde hay una designación única de un probable ganador, pues ya ponen las alarmas de alguna forma encendidas de que algo está sucediendo ahí, ¿no? Sí, además de esta parte de investigar las prácticas, la COFESE también puede, y lo ha hecho en ocasiones, cuando la ocasión o la contratación lo amerita, puede revisar el diseño del proceso de contratación, por ejemplo, el de las bases o los anexos técnicos, etcétera, un poco para asegurarse de que no estén, desde cómo está escrita, que no estén limitando de forma artificial la posibilidad de entrar, ¿no? Entonces, esa quizás es una puerta interesante para dejar abierta. Si de repente hay procesos de contratación que limitan la posibilidad de competir desde sus bases, pues nos interesaría a nosotros quizás conocerlas. No necesariamente quiere decir que la COFESE vaya a reaccionar ex profeso a un asunto en particular, pero definitivamente es interesante ir entendiendo cómo se diseñan los procesos de contratación en diferentes latitudes del país. Que también trabajamos con autoridades para... Sí, también hacemos trabajo nosotros con autoridades públicas para sensibilizarlas sobre cómo diseñar procesos de contratación que sean más permisivos de la competencia. Bien. Okay. Perdón, ya les robé minutos. Adelante, delegaciones, si hay alguna pregunta, por favor. Buen día de Zacatecas. Adelante, Zacatecas. Pues retomando un poco lo que decía nuestro presidente nacional, Lalo, de acuerdo a lo de los fleteros, nosotros, ¿qué pudiéramos hacer o bajo qué condiciones o qué artículos denunciar? Porque pues no nada más es de que sea cierto sector o cierto sindicato, sino que es a los precios que ellos ya tienen establecidos. Y esos precios o esas tarifas, pues las manejan pues 1, 2, 3 sindicatos, de manera que no nos dan la oportunidad no solamente de contratar a quien nosotros queramos, sino no ocupar, en el caso que tengamos nosotros vehículos de acarreo, el que los pudiéramos llevar a cabo. Entonces, nada más, ¿qué es lo que pudiera proceder en base a la Ley Federal de Competencia Económica para nosotros poder levantar una denuncia o algo por el estilo? A ver, aquí un poco va a depender de lo siguiente. Si es la propia ley estatal o local la que contempla ciertos preceptos, entonces ahí digamos, de entrada no es que se pueda hacer una investigación.
me regreso al caso de Sinaloa, que es el que conocemos mejor. La normativa en Sinaloa antes, precisamente, ponía limitantes importantes a que los constructores pudieran autoproveerse el transporte de sus materiales y de su equipo. Ahora la ley ya no, a partir de la investigación por barreras a la competencia que hizo la COFESE en el caso del Estado de Sinaloa y las indicaciones que él hizo al gobierno del Estado, las ramas ejecutiva y legislativa hicieron una serie de mejoras a la norma en donde se retira, entre otras, esa restricción. Entonces aquí lo primero sería entender si es un tema que está en la norma o si no lo está. Lo mismo con los precios. Si la norma no permite la fijación de precios explícitamente, o sea, no dice que fulana autoridad pueda poner los precios y entonces a esos precios haya que apegarse, entonces podría, dependiendo del caso, haber una práctica monopólica absoluta. En ese caso se puede hacer una denuncia en el portal de la comisión y con gusto también podemos mandar el link, el enlace exacto. Están los requisitos que se debe cumplir para hacer una denuncia. La denuncia se presenta por escrito a la COFESE y también el portal tiene una opción que se llama reporta una conducta anticompetitiva, que esa incluso puede ser anónima y también tiene un espacio en donde se pueden subir archivos que den elementos y la COFESE valora si estos son suficientes como para empezar una investigación por práctica monopólica absoluta. Pero digamos eso, primero el primer filtro es entender si son cuestiones que se dan porque la ley así lo mandata o lo permite, y siguiente, si no es así, entonces ver si es una práctica monopólica absoluta. Si es un tema de ley, también nos interesa saberlo porque pues eventualmente podemos hacer algunos pronunciamientos sobre pues cómo los diseños normativos van mermando la competencia en los mercados. Sí, gracias. Bueno, aquí en Zacatecas no está normado bajo ninguna ley estatal esa situación. Y otra pregunta, por ahí se manejaba el precio de referencia para las adquisiciones. En la obra pública, y sobre todo en el caso acá en Zacatecas, hay obras que se licitan y del techo financiero, que lógicamente no tiene nada que ver con la realidad muchas de las ocasiones de la obra a licitar, el techo financiero, las empresas andan hasta el 60 o el 70%, perdón, el 30 o el 40% abajo del precio que tiene, o del techo financiero que tiene la dependencia. ¿Cómo le pudiéramos hacer para que el sector de la construcción fuera, o cómo medir la competitividad del sector de la construcción, que no sea única y exclusivamente el precio? Porque cuando se hacen obras, por lo general aquí de tanto federal como estatal, pues los catálogos que ellos tienen, si van a hacer una obra para el próximo año, la ingresan en Hacienda este año, pero los precios son del año pasado, que son los que manejan las dependencias, y aún así se van hacia abajo. Después, aquí en el caso de Zacatecas, pues hay muchos problemas en cuanto hay muchas obras abandonadas o tiradas o de baja calidad. ¿Ustedes qué recomendarían o qué le podemos hacer para medir la competitividad de las empresas, no única y exclusivamente en el precio más bajo, sino en otras condicionantes, como las mencionaba también nuestro presidente, de que hay empresas que tienen capacidad? Porque luego hay empresas que entran este año, se dan de alta para hacer empresas y hacen obras de carreteras, de agua potable y de todo tipo. Gracias. Con todo gusto. A ver, desde la perspectiva de esta comisión, pues normalmente lo que le recomendamos a las autoridades públicas es que los oferentes pues no tienen por qué saber la capacidad financiera de quien está comprando. Pues no tiene por qué ser un dato, al contrario, puede ser un dato negativo desde la perspectiva de competencia, porque pues puede llevar a los oferentes a empujar sus posturas hacia arriba. Entonces, de hecho, la recomendación es, no es para ustedes, como decía, es para el sector público, pero es no tienen por qué los oferentes saber con cuánto dinero cuenta el sector público para esa obra. Y en segundo lugar, con respecto a variables distintas al precio,
La normativa, por ejemplo, la federal, no sé, no estoy... hemos leído todas las estatales, pero no recuerdo si es en todos los casos. Pero la normativa federal tiene este mecanismo de puntos y porcentajes, ¿no? En donde se le puede dar una X cantidad de peso de ponderación a la parte técnica y una ponderación a la parte financiera. Sin embargo, desde la perspectiva de competencia, esto no es una buena práctica. Desde la perspectiva de competencia, lo ideal es tener claros los parámetros mínimos técnicos que debe de cumplir quien va a participar, y entre quienes lo cumplan, es decir, la parte de la evaluación técnica, ponerle una calificación mínima indispensable para que se cumpla con la calidad técnica, y una vez ahí, a competir por precio. Es decir, una vez que ya lo que se va a comprar hace lo que tiene que hacer, no hay por qué echarle más florituras. Es decir, una vez que ya hace lo que tiene que hacer, entonces hay que competir por precio. Gracias, muy amable. Con todo gusto. Esa es la recomendación también que le hace la autoridad de competencia a las autoridades contratantes. No sé si haya alguna otra pregunta. Me preocupa que sea porque no me di a entender o porque todo quedó clarísimo. Esos son los dos escenarios. No escuchamos, no sabemos si están planteando alguna otra pregunta. Sí. Una pregunta, una sugerencia. A ver, Baja California Sur. adelante, por favor. Me parece que tuve oportunidad de saludar aquí a nuestro conferencista, pero con la Es correcto. gorra de Coparmex. Así es, lo recuerdo bien. Hace unos meses estuvimos por allá. La problemática que enfrenta la construcción es muy similar en Zacatecas, en Baja California Sur y en todos los estados. Aquí prácticamente sería un llamado a nuestra dirigencia nacional para que mantuviéramos una comunicación prácticamente constante con la institución que usted representa y que cada estado vaya haciendo un análisis de la problemática que tiene. Casi todos vamos a coincidir y pudiéramos tomar como modelo el de Sinaloa, donde participó intensamente la Cámara Nacional y le dio una solución al problema del transporte. Entonces, de tal manera que, como usted sugiere, vamos a ir investigando el mercado del transporte de los materiales. Cada estado y en conjunto, pues lo vamos a presentar, yo creo, a la comisión para que le dé una resolución y haga las recomendaciones a cada estado. Yo creo que al gobierno del estado para que modifiquen, en este caso, la ley del transporte y que sea accesible para los constructores o que los constructores puedan contratar al sindicato de su preferencia o que puedan los mismos transportistas penetrar a un mercado que tienen vedado los concesionarios. Así es como se maneja en Baja California Sur y creo que en todos los estados tienen la misma práctica. ¿Cómo ve usted eso? Pues sí, la verdad es que cualquier elemento que sea contrario o que muestre alguna especie de conducta o de tendencia o de comportamiento en los mercados contrarios a la competencia es bienvenido. Y pues si está armado de forma organizada y sistemática, pues mucho mejor, ¿no? La COFECE pues siempre toma estos elementos y decide si son pertinentes para llevar a cabo alguna acción o no y a través de cuál de las atribuciones con las que cuenta. Entonces, en la medida en la que
pues de forma coordinada la Cámara pueda aportar este tipo de inquietudes y pues en la medida en la que puedan hacer notar que son transversales a diferentes entidades federativas, pues puede definitivamente incrementar la probabilidad de que le permita a la COFESE actuar. Entonces, pues bienvenido. Lo que nos puedan aportar, bienvenido. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Un saludo, un gusto saludarlo nuevamente. Bien, pues creo que sí estuvo claro. espero que haya sido eso, que todo quedó muy claro. Lo que sucede es que sí tenemos aspectos puntuales que ya han sido señalados. Perdón, otra pregunta, adelante. Bueno, y pues quizá lo que nos gustaría ver sería respuestas sobre estos puntos importantes que ahorita nos afectan y sobre eso ir consultando o ir atacando diferentes aspectos que conforme se vayan presentando y sobre todo ir evitando estos procesos y acostumbrarnos al sistema de competencia como debiera de ser. Con muchísimo gusto, pero insisto, desde la parte en donde podemos tener sinergias, ¿no? Pues como decía el caso de Sinaloa se conoce bien por esta investigación que se lleva a cabo. Se dan estas modificaciones en la ley, seguramente las habrá también en el reglamento de transporte. Tendremos que ver si ayudan a que muy probablemente sí, ¿no? Que cambia el contexto jurídico, esperemos que eso lleve a que cambie la dinámica del mercado también. Nos dará gusto saber de parte de la Cámara, en particular de su delegación allá, cómo ven la evolución de la actividad. Y pues también, pues insisto, si podemos conocer de manera sistemática y ordenada la realidad de todas las entidades federativas, pues nos permite pues tener una mejor visión y una mayor probabilidad de poder hacer algo al respecto, ¿no? Y sobre todo hacerlo antes de que se presente otra situación. Pues sí. A nivel preventivo, como siempre insistimos en diferentes temas que hemos tocado. Bien, si no existe otra pregunta, solo me queda agradecer pues a nuestro conferencista, David, su participación. Mariana, por tu compañía, muchas gracias por tu participación también. Y pues estaremos en contacto. Recuerden, la comunicación sigue abierta. Cualquier notificación o novedad o inquietud que tengan la pueden seguir haciendo llegar a nosotros o directamente a nuestro conferencista, pues en este caso la COFESE ya tiene los datos, o www.cofese y encontrarán su página para que cofese.mx para que ahí cualquier duda y la familiarización sobre lo que realiza la COFESE y la forma en que nos puede ser de utilidad, podemos ayudarnos a nuestra actividad diaria a funcionar mejor como empresas. Sí. Y a través de la Cámara les haremos llegar todo el material. Bien, y continuará la comunicación directo con COFESE y a través de nosotros con ustedes o directamente. El interés es, como siempre, que la comunicación fluya y que ustedes tengan la información que sea necesaria para el mejor desarrollo de sus actividades. Muchas gracias a todos, tengan todos muy buen día, hasta la próxima. Buen día.